Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Rafael Paula sobre su novela Los Amos de la Cueva. Rafael Paula nació en Tenares, República Dominicana. Es ingeniero agrónomo. Sus labores profesionales se enmarcan dentro del manejo de cuencas hidrográficas, conservación de suelos, cambio climático, manejo de áreas protegidas, formulación de proyectos y capacitación. Durante 23 años se desempeñó como profesor universitario y asesor de tesis, labor en la que acompañó a miles de jóvenes que persiguen metas de superación a través del conocimiento. En la actualidad se desempeña como asesor en el Ayuntamiento de Jarabacoa, municipio dominicano donde reside desde hace varias décadas. Ha producido y conducido programas de radio y televisión de temática cultural. En la producción literaria se inició como cuentista, obteniendo varios reconocimientos en concursos nacionales. Luego incursionó en la novela de ciencia ficción, tocando en sus obras las fibras sensibles de una sociedad que duerme. Ha colaborado con decenas de escritores en la revisión de sus textos, entre los que se encuentra el también tenarense Andrés Gabino Concepción Tite. Ha publicado el libro de cuentos El Teniente Dormido, 1995, y las novelas 100 años y un día, 1998, Los Amos de la Cueva, 2016, Presos 2020, Proyecto Magdalena 2020 y Yo no soy ausente 2021. El cuerpo del bueyero, inerme, dejó de descender cuando sus manos callosas chocaron contra una roca puntiaguda y se detuvo, hasta que una mezcla de arena, lodo y hojas en descomposición lo cubrió desde los pies hasta la cabeza. ¿Los pies? Momentos antes, mientras el autobús lo arrastraba hacia las orillas de la laguna, su cuerpo se había doblado y las piernas quedaron atrapadas entre la defensa y el tubo de escape. Antes de ser lanzado violentamente hacia las verdes aguas, había perdido sus piernas. De la carne desgarrada emanaba sangre a borbotones que tiñó de rojo la cuneta del camino enlodado. Con menor peso que los otros 5, su cuerpo fue el último en caer al agua. El dolor lacerante lo había anestesiado de las rodillas hacia abajo. Solo el contacto del agua con los jirones de piel desgarrada le devolvió la tortura que le producía el insoportable dolor. Pero ya sus gritos no se escuchaban y ahora estaba aquí, indefenso y vencido, recostado sin vida sobre el fondo de la laguna verde de Buenavista. Lentamente, la fuente luminosa que atravesaba la gran masa de agua avanzó hacia el fondo, hacia el cuerpo del bueyero, y poco a poco lo fue llenando de un intenso resplandor. Ahora su rostro parecía adquirir señales de vida y la piel se le iba recubriendo de un intenso color semejante al oro prístino. A su alrededor, las aguas empezaron a formar remolinos, primero suavemente, luego
con violenta agitación. Estas poderosas aguas, ahora coloreadas de rojo, se fueron aquietando y alejándose hasta formar un espacio vacío en el fondo de la laguna, de donde sin ninguna explicación lógica emergió tierra seca. No lo podía creer. Había vuelto a la vida. Pero, ¿cómo? Sus débiles pero desorbitados ojos trataban de ver a su alrededor, de encontrar a los otros 5 para ayudarlos. Se palpó el pecho, el abdomen, las nalgas, las piernas. ¿Las piernas? No cabe duda, estaba vivo. Enseguida, un torbellino de interrogantes invadió su cerebro y la confusión que siguió le formó un nudo en sus recuerdos, sin entender nada de lo que ahora le estaba ocurriendo. ¿Cómo pudo sobrevivir? ¿Dónde están los otros 5? ¿Qué lugar es este? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora para salir de aquí? Acabamos de escuchar un fragmento de la novela Los Amos de la Cueva en la voz de su propio autor, Rafael Paula, a quien tenemos del otro lado de la línea, que nos acompañará en la próxima media hora para conversar un poco de esta novela. Ya Rafael Paula no necesita mucha presentación para la audiencia de este programa porque ya ha venido varias veces. Hemos hecho un par de programas juntos, o sea que ya se puede considerar un viejo conocido en la tertulia. Así que aprovechamos para darle la más formal bienvenida a Rafael Paula. ¿Cómo estamos, Rafael? Muchas gracias, Eduardo Tejada. Gracias a los amigos y amigas en la República Dominicana y en todo el mundo que están sintonizando esta afrenta de Eduardo, que me dijo viejo amigo. Me quedo con lo de amigo, estoy bien. Sí, lo de viejo. Sí. No, pero eso de viejo es por afecto y por cariño. Ok. Gracias por invitarme. Qué bien. Rafael, entonces, nada, vamos de inmediato a entrar en materia. Esta novela Los Amos de la Cueva, háblenos un poco de cómo fue concebida, o sea, cómo nació esta novela, aunque no toqué en la edición del libro. En la contraportada se habla brevemente de cómo surge esta idea de escribir esta novela, pero que queremos que usted se explaye y nos dé una panorámica precisa y amplia de cómo surgió esta novela Los Amos de la Cueva. La curiosidad, dicen que es el inicio de la investigación, y yo crecí con una curiosidad porque escuchaba a mi abuela Meme en Arroyo Seco, Tenares, siempre hablando de los indios. Hoy día sabemos que es un término despectivo en términos de tratamiento a los taínos y a otros grupos étnicos que teníamos en la isla. Y siempre escuchaba historias de que en las cuevas de la loma viven indios. Y la leyenda entonces decía que si uno deja algo frente a una cueva, al día siguiente no aparece. Eso significa que los indios se lo llevaron. También nos decían que de vez en cuando salían unas mujeres hermosísimas con el pelo prácticamente hasta las rodillas y que eran indias y salían a raptar hombres para entonces aparearse. Yo me crié con esa leyenda y entonces tú sabes, Eduardo, y los amigos y amigas saben que uno
le da visos de verdad a eso que escucha y dice, wow, ¿y cómo debe ser? El segundo capítulo en mi curiosidad vivencial fue cuando alguien me dijo, en Buenavista, en la loma de Tenares, hay una cueva de indios. Y para entonces aumentar el suspenso y la curiosidad, me decían, y se divide en dos, se bifurca, y una parte sale a Puerto Plata. Yo dije, pero esto hay que verlo. Me decían también, me advertían del peligro que significaba y que adentro era grandísima, como si fuera un templo, una iglesia, o sea, un edificio, y que había murciélagos, de todo nos decían. Entonces, esa es la génesis de la novela Los Amos de la Cueva. Yo fui aquilatando, dándole valor a eso que me contaba la abuela y otros vecinos. Cuando oigo lo de la cueva en Buenavista, además de que hay una laguna en esas proximidades que tiene otra leyenda, que habla de una serpiente de 2 cabezas enorme que se roba el ganado vacuno, incluso niños que han ido buzos de diferentes partes, incluyendo la capital, que no han podido fondear porque tiene muchas ramas. Entonces yo fui una vez a la laguna y no sé si todavía existe, formaba un 8, un charco unido a otro charco, un 8 perfecto, verde, rodeado de hierba y muchos patitos de agua nadando, buceando, un espectáculo. Entonces yo usé esos 2 elementos, la laguna y la cueva. Lo que yo pude notar cuando leía la novela es que yo la calificaría como un canto de amor a la zona montañosa de Tenares, porque se describen todos esos paisajes que hay en esas lomas, ¿verdad? Yo también, como Rafael, siempre he escuchado eso de la cueva de los indios. Sí, Incluso sí. Amigos míos han ido y me han contado y tengo todavía la aspiración de ir. No sé si qué tan fácil sería llegar allá. Quizá Rafael puede darnos más detalles de si se puede visitar la cueva a la que se hace referencia en la novela. Claro que la novela combina elementos reales, como siempre, con elementos fantásticos. Y eso fue una cosa también que me llamó la atención de la novela, como que algunos pasajes me recordaron mucho el realismo mágico. No sé, como que me llevó ahí la novela. Entonces, háblenos un poco de esa zona, porque se nota también como mucho apego al lugar de origen. No sé si usted es de Arroyo Seco, pero me imagino que en su infancia, en su juventud, frecuentaba mucho esa zona montañosa de Tenares, de la cordillera septentrional. Entonces, háblenos un poquito sobre esas experiencias y si se puede, cualquiera que quiera, o incluyéndome a mí, que quiera visitar esa zona donde se ambienta la novela, si se puede hacer y qué habría que hacer. Conmigo no cuenten para ir a la cueva. Y voy a decir por qué. Okay. Lógicamente, uno tiene cierto apego al lugar nativo, al terruño, y entonces Arroyo Seco, lógicamente, como te dije, es donde, ¿cómo es que dicen que a uno le entierran el ombligo? A mí no me enterraron nada en Arroyo Seco, sino que me hicieron empezar a soñar, porque Arroyo Seco era la réplica del paraíso. Incluso yo tengo un cuento, se llama La Dama de Hierro, dedicada a la tía Bello, Juana Evangelista de Jesús, que habla mucho de Arroyo Seco. Nadie lo conoce ese cuento más que yo. Entonces, de niño, cuando no había tecnología ni teléfonos, entre comillas, inteligentes, el niño se desarrollaba mucho andando y fabricando sus juguetes. Cuando yo fui creciendo, me encontré un cómplice, Luis Vázquez, José Luis Vázquez, que le gustaba muchísimo también ir a Blanco arriba, Blanco al medio, Blanco abajo a pescar. Entonces me iba con él. Íbamos a pescar. Después en grupos de una iglesia yo iba a convivencias, a muchísimas cosas. Cuando conozco esos lares montañosos,
digo, wow, pero qué belleza, qué pequeño uno se siente ante las imponentes montañas de Tenares, tan hermosas. Y cuando entonces sé de la leyenda de la cueva, digo, no, pero yo tengo que hacer mis visitas más frecuentes, pero con motivos culturales, más que jaivas, camarones y guabina y todo eso. Entonces, me dicen también, me dicen que hay un señor en El Placer que llama Luis, que conoce esa cueva al dedillo y que me puede llevar. Y yo digo, oh, pues espérate, aquí está el hombre. Me desplacé al Placer, lo convencí, él no quería. Me acuerdo de su físico enjuto, muy flaco, de color oscuro, parecido a mí, una barbita como de escasa, como de un chino dominicano. Lo convencí. Cuando agoto ese proceso, todavía no tenemos una decisión de ir. Fue un fósforo que se encendió en el entonces colegio Julián Javier, donde yo terminé el bachillerato, que alguien dijo, para el Día del Estudiante, a Rafaelito, o sea, yo, que se encarga de organizar una actividad. Yo digo, ya yo lo tengo. Un viaje a la Cueva de los Indios en Buenavista. Yo lo veía como un chiste. O sea, como un chiste que lo íbamos a realizar. Pero yo no sabía en lo que me estaba metiendo y en lo que estaban metiendo a los muchachos. Un saludo muy cariñoso a los que se aventuraron, Maney Martínez, Katy Balaguer, Español Balaguer, Casilda. Un grupo que no recuerdo a todos, Osmar. Había un muchacho llamado Osmar, no Omar. Ok, ¿de qué año estamos hablando? Más Estamos o menos. hablando de 1979. El año que yo nací. Yo nací este año. Por eso no te invité. Entonces fuimos al lugar, hice contacto con el guía, nos fuimos. Llegar a esa cueva es una peripecia indescriptible. Primero hay que caminar mucho en un sendero muy húmedo, esa zona es muy húmeda. Después subirse al tope de una montaña y caminar en ese tope de una montaña desafiando las neblinas que no te permitían ver a más de 2 metros de distancia. Entonces teníamos que irnos guiando, voceando. Aquí yo voy, síganme, no se pierdan. En la loma, en la parte alta, para entonces después descender y buscar la cueva. La cueva es un lugar muy peligroso para entrar porque uno tiene que pegarse a una pared rocosa, como con los 2 brazos abiertos, para hacer equilibrio, e ir sobándose hasta que logra de golpe entrar a la cueva. Si se cae por ahí, a Katy Español se le cayó un encendedor y no lo vimos caer. Hay un hilillo, un chorro de agua, como tú puedes ver en la portada de la novela, que fue un dibujo que me hizo una persona que yo le describí todo eso. Altísimo ese chorrito de agua. O sea, que si uno se fue por ahí, no es que hay un camino que entra a la cueva, es que hay que, donde termina el caminito, irse pegando a la pared de roca. Bueno, muy peligrosa. Hay que treparse, diríamos. Sí. Y una persona, ya yo soy una persona que tengo el cuerpo extendido hacia adelante, en la barriga. Difícilmente yo me aventure a pegarme a esa roca de nuevo y entrar a la cueva. Se entra prácticamente dando un brinquito para no caer dentro de la cueva. Después de que uno entró a la cueva, se encuentra con lo siguiente: un antro, un espacio bastante amplio, como si tú estuvieras dentro de un apartamento. Entonces hay muchas estalactitas, estas concreciones de calcio que salen del techo, y estalagmitas, las que salen de abajo. Bueno, en geología se sabe que esas inicialmente eran un solo hilo, desde el techo de una cueva hasta el piso, pero se van rompiendo esos hilos y se forman como 2 ganchos, uno arriba y uno abajo. Yo tuve grandes dificultades porque el recibimiento que me dio una estalactita fue un golpe en la frente. O sea, porque al estar tan oscura la cueva, debajo hay un pequeño arroyo de donde sale el hilillo que ya te dije de agua. Entonces tú llevas humedad en los pies, más o menos hasta las rodillas, y humedad en la cabeza y la cara que cae del techo. ¿Cómo ustedes iban vestidos y con qué iban? ¿Iban con una linterna, con un foco, como le decimos los dominicanos aquí, con
con encendedores, cómo iluminaban el espacio, qué Yo ustedes tuve la llevaban. previsión de Sí. decirles a los muchachos que fueran vestidos con ropa fuerte, jean. Para los que no lo saben, porque son muy jóvenes, al jean le decíamos fuerte azul. Vayan con ropa de fuerte azul y cada quien lleve su linterna. Inmediatamente entramos a la cueva, todas se dañaron. Eso es un dato muy curioso, excepto la de Luis, el guía. Gracias a Dios. Porque tú te imaginas. Entonces, desde que entramos, los muchachos comenzaron a lisonjearme, a decirme maldiciones y cosas. Desgraciado, que para qué tú nos metiste en esto. Una pregunta, ¿cuántos eran? ¿De cuántos? Aproximadamente eran? 12. Ok, un grupo el numeroso. cuarto bachillerato en ese tiempo en el colegio Julián Javier era reducido en cantidad. Entonces comenzamos a caminar y el guía diciéndonos, cállense, síganme, no se me despeguen. Íbamos en fila taína, para no decir fila india. Y la aventura hoy día yo la veo como suicida. Después de eso, el doctor Andrés Gavino Concepción Tite me dijo, yo quiero que tú me lleves. Yo le decía, hasta la entrada de la cueva. De ahí en adelante lo dejo a su suerte y después yo leo las honras fúnebres. En ese tiempo leí ese mal chiste. Realmente llega un punto dentro de la cueva en que se bifurca. Una a la derecha, que no seguimos porque era muy, muy oscura, más que la otra. Claro, teníamos una sola linterna y el guía iba adelante y nosotros voceando maledicencias, malas palabras. Ahí me recordaron mi madre varias veces y no de buena forma. Ok, no, pero realmente usted logra transmitir como ese espíritu aventurero en la novela, se logra captar perfectamente. Entonces, sí. Gracias Eduardo, permíteme contarles a los amigos y a ti, digo amigos también, que nosotros permanecimos dentro de la cueva caminando, todo el tiempo caminando, más de 2 horas. O sea que es enorme el trayecto. En algún momento se ponía muy estrecha, en otro momento más ancha, en otro momento más peligroso, un precipicio, o sea, un senderito y a la izquierda un precipicio. Después se termina, aparenta que se termina la cueva y uno ve como si fuese una luz que prácticamente deja uno ciego, una luz en el techo y nos teníamos que tapar. Si tú estás mucho tiempo en la oscuridad, cuando ves la luz, tienes problemas. Y yo decía, ¿pero qué es eso? Se veía como una lámpara de mercurio, como decíamos, enorme. Y él me dijo, el guía, esa es la salida. Entonces, la salida estaba allá y ahí mismo se terminó la cueva dentro. Entonces había que subir para poder accesar a otro espacio. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Uno se subía encima de los hombros de otro para poder entonces alcanzar una cuevita que nada más cabía una persona, arrastrarse sobre y entonces caer del otro lado en otra cueva. Y fue terrible. Cuando logramos salir, estábamos totalmente desorientados, como cuando a un soldado pobre y mal comido lo llevan a una guerra. Salimos de ahí locos, sin saber dónde estábamos, qué había, y enlodados y medio ciegos. Entonces, la cueva a donde salimos era a ras del suelo, o sea, como si fuera un pozo tubular. Y entonces ahí nos desorientamos más, porque entramos por una que era como una puerta en una roca y salimos por una que era un hueco en la superficie del terreno. Ahí terminó la aventura de la cueva. Y vinieron los muchachos al pueblo, vinieron mudos. Yo supongo que ya habían agotado todos sus insultos. Entonces, esa es la parte descriptiva, gráfica de la aventura. Circunstancias laborales me llevaron a Santo Domingo. Yo me fui a la capital en el año 1998. En el trabajo que tenía, disponía de cierto tiempo, me quedaba en la noche para escribir. Ahí comenzó la novela a tomar cuerpo en un computador. Comencé a escribirla. Fíjate, desde el 79 al 98 yo no había escrito, pero la tenía como un desafío pendiente.
escribí con una emoción enorme, investigué algunas cosas, iba mucho al Museo del Hombre, porque como vivía en la capital, me quedaba cerca. El trabajo mío estaba en la Máximo Gómez con San Martín, léase a 4 o 5 bloques o esquinas de todos los museos. Sí, y precisamente, Rafael, para aprovechar lo que usted acaba de mencionar, y poner un poco en contexto a los amigos que nos escuchan desde fuera de República Dominicana, hay que recordar que esta isla, la Española, ¿verdad? Que conforman actualmente República Dominicana y Haití, estaba dividida en 5 cacicazgos, ¿verdad? En la época de los taínos, que fue la época precolombina, antes del descubrimiento de la isla, que precisamente fue un 5 de diciembre de 1492. O sea, estamos grabando este programa en la víspera, ¿verdad? Es eso para poner un poco en contexto, pero me imagino que la escritura de la novela implicó, como usted acaba de decir, un trabajo de investigación. Sí. Porque se hacen unas referencias a elementos de la cultura taína, como los ceníes. Yo estaba devorando material que hablase de los taínos. Todo lo que sonaba a aborígenes, las cuevas del Pomier en San Cristóbal, yo fui a verlas para hacer un cotejo, una comparación y para conocer que son impresionantes. Los dominicanos o no dominicanos que tengan el chance de ir, que vayan. El Pomier en San Cristóbal. Entonces fui investigando, tenía la facilidad de ir a los museos que ya te mencioné en la capital, a toda la plaza yo iba mucho. Entonces aquilaté, valoré todo ese esfuerzo en documentos, hablaba con historiadores, yo tuve la dicha de hablar con una eminencia de la historia. En días pasados vi un documental acerca de él. Estoy hablando del doctor Carlos Doval. Eso fue mucho antes, claro, de irme a la capital. Eso fue 79, 84. Yo creo que en el 81 lo conocí en historia, en la Pucamaima, él impartiendo historia. Y le comenté estas ideas también. Incluso tenía yo acumulaba piezas de supuesto origen taíno. A los niños les daba un helado o un chele para que me dieran las piezas. ¿Y dónde usted lograba ubicar esas piezas? Aquí por la zona de Tenares, ¿verdad? O sí, de Agua. Sí, en Tenares, sí. Básicamente en esa zona de la loma, había gente que me decía, yo tengo allá una pieza, entonces yo la compraba, o mejor dicho, se la robaba pagándole poco. Sí. Bueno, vuelvo a la capital. Sí. Yo escribí, tenía una desesperación bonita por escribir la novela, porque me estaban fluyendo las ideas y mucha gente diciéndome, escríbela. En ese tiempo se utilizaban los disquetes, no era CD, DVD, no, disquete, que todos sabemos los dolores de muela que daban, que se dañaban con facilidad, se enredaban, se dejaban de funcionar hasta por una mala mirada. Entonces, cuando yo salgo del trabajo, o sea, que ya había terminado mi misión en la Fundación Progresio, en Santo Domingo, grabé la novela en un disquete. Y vine muerto de risa a Jarabacoa, la llevé a un técnico, mira, límpiame este CD, este cassette, porque ahí tengo una novela. Me dijo, no, aquí no hay nada. En el disquete no había novela alguna. Esa experiencia lo vivimos todos los que alguna vez usamos disquete, que como usted dice, era una pesadilla. Era una pesadilla. Entonces, yo en la capital, como ya no iba a ser mía aquella computadora, eliminé la novela y la pasé al disquete. Y estoy seguro de que lo hice, porque yo sabía, al menos sabía grabar en un disquete. Cuando ese muchacho acá en Jarabacoa me dijo eso, yo no sabía que un escritor podía llorar. O sea, como yo lloré, no llegué a la depresión, porque deprimirme a mí es muy difícil. Tiene que ser que Júpiter choque con Neptuno o algo así. Entonces, ¿cómo usted reconstruyó esa historia? Porque tuvo que rearmar la novela desde cero, me imagino yo. O sea, lo primero que tomé una decisión, dije, más nunca vuelvo a escribir. Esa fue la primera decisión. Y dije, no voy a escribir, porque yo no podía superar esa pérdida. Y, óyete, es fuerte.
Entonces, después como de 7 años, 8 meses y un día, me masqué la lengua y dije, ¿y qué culpa tienen los taínos? ¿Qué culpa tienen los que le acompañaban a, qué sé yo, a Guarionets, a Enriquillo? Ok, dije, voy a escribir. Entonces, esto parece algo curioso, hasta, bueno, insólito realmente. Después de decir que no, decir que sí, recordarme de eso, volver a revisar material secundario, bibliografía secundaria, o sea, textos, folletos que yo tenía, apuntes. Entonces yo creo que enriquecí más la historia, porque ahí ya tenía superado el pique, la depresioncita y más informaciones. Y comencé a escribirla. Duré en ese proceso de recuperación álmica, porque el alma mía con respecto a esa novela se había escapado. Yo duré desde 2000 hasta 2015 escribiéndola de nuevo. Luchando contra mí mismo, que a veces decía sí. No. Y en el 2016 tuve el atrevimiento de ponerla en circulación acá en Jarabacoa y logré concitar la atención de mucha gente. Aquí vino gente hasta que yo no imaginaba, Domingo Rodríguez, uno de los mejores técnicos ambientalistas del país, que es muy amigo mío. Vino a Santiago de noche, fue de noche. La diputada en ese entonces, Antonia Suriel, estaba en la capital, dijo, espérenme que voy para allá. Dionis, Durán. Yo menciono personas que estaban muy lejos y dijeron voy. Después entonces agoté un proceso de puesta en circulación. La primera fue aquí en Jarabacoa con más de 200 participantes, la prensa. Yo tuve un apoyo muy bonito. Dije entonces, mi pueblo, yo quiero ponerla en circulación en Tenares, pero en Arroyo Seco y en un patio de una casa. Ahí entonces comenzaron los amigos que no, que tú estás loco, hazlo en el club, porque ahí va más gente y por lo que sea. Yo dije, no, es en el patio de una casa. Y entonces me antojé de la casa de Mariano Enríquez. Le conté la temeridad a Fafa, dijo, oh, pues claro, y ahí la hicimos. A esa puesta en circulación fue poca gente. Fueron tal vez algunas 10 personas. Yo recuerdo que yo estaba invitado para participar. Y no quisiste ir. No, porque tenía otro compromiso, creo que en San Francisco de Macorís ese día. No me fue posible llegar. Pero sí, supe de la puesta en circulación y supe de la existencia de la novela. Sí, déjame contarte algo. Para esa puesta en circulación, Jorge Luis Abreu, un talento, incluso parecido a ti físicamente, me ayudó elaborando una presentación PowerPoint, pero con sonido, con una música bonitísima y unos momentos. Yo hice una presentación capítulo por capítulo prácticamente. Bueno, la tengo guardada por si tengo que ponerla en circulación en África. Es posible, tengo que ir un día. Tú sabes que hago chistes malos. Entonces, la presentación dura alrededor de media hora y yo hablo poco en esa puesta en circulación. Eso hicimos allá en Tenares. Después me invitaron en Constanza. Me invitaron a poner en circulación en la sala capitular. Fue la primera vez en mi vida que a mí me han hecho creer un ciudadano importantísimo. Oye, ese apoyo de la sala capitular de Constanza. Ahí estaban todos los ediles, un proceso bonitísimo, después una tertulia, después un compartir musical y estomacal. Me quedé a amanecer allá porque era de noche. Después me invitaron a poner en circulación en Río San Juan. Me arrepentí ahí por la distancia y porque todos los amigos que escriben y nos están escuchando saben que las puestas en circulación salen costosas y no reditúan. O sea, eso no es lo que se busca, pero tú no obtienes la devolución de lo que inviertes. Entonces, me invitaron a Puerto Rico también a poner en circulación. Y me dijeron, te garantizamos el local, todo lo que se necesitaba ya.
hice un cálculo malo, no como escritor. Yo dije, no, yo no puedo gastar 35, 40 mil pesos. Y me quedé acá. No la llevé a Puerto Rico. Después de eso, hace poco, yo tuve contacto con una estrella de la crítica literaria llamada Doris Melo. Es una dominicana que imparte docencia en Puerto Rico, muchos años. Es una crítica literaria de superior calidad. Y me dijo, yo quiero que tus novelas sean temas de tesis de mis estudiantes en la universidad. Creo que fue en Mayagüez, en el recinto, me dijo. Y en eso hemos estado. Ya, aguántate, mándame una, está leyendo el Proyecto Magdalena. Y supuestamente eso va a ocurrir un día. Tal como profetizara la diosa Guabancets, ninguno pudo escapar de la siguiente masacre. Nuevamente el filo metálico atravesaba las espaldas cuando huían o el estómago cuando volteaban a implorar clemencia. En medio de una risa llena de terror y sarcasmo, la muerte se hizo dueña de esta gente buena y nadie podía desafiarla. Mensajeras del Averno llegaron de nuevo en 3 barcos funestos que ahora eran sombras volando por encima de las estribaciones, bestias infernales extrañamente vestidas que dominaban el arte del genocidio impune, exoneradas por sus cronistas con la retorcida excusa de la expansión comercial y cultural. Guabancets se adelantó a la hecatombe, pero ya era demasiado tarde y la mano del Hades había decidido la suerte de estos desdichados seres que ahora trataban de esconderse como insectos a punto de ser aplastados por el monstruo. Su pecado, ser humildes y respetuosos de las leyes naturales. Todas las rocas se precipitaron desde la montaña, otrora cubierta de frondosos árboles que impedían ver el cielo. A su paso desencadenaban escenas de terror, cuerpos destrozados, sangre desparramada, hedor, desolación. Obviamente Pedro Carrera no se consideraría un crítico literario, pero como fue el prologuista de la novela, yo quisiera leer un párrafo del prólogo que escribió Pedro. Escúchame, que lo estoy dejando para el final, para decirte la complicidad de Pedro y yo. Cuando yo le dije de esa novela, que él no podía, tenía muchas ocupaciones, asuntos, y dijo, mándamela. Y ese prólogo es prácticamente la mitad de la novela. Interesante. Por eso que leyó, claro, que la leyó a fondo, vamos a decir. Hizo un análisis tremendo. Entonces yo quiero compartir con los amigos que nos escuchan un párrafo de ese prólogo, si Rafael me lo permite, con su venia y con el permiso de don Pedro Carrera, ¿verdad? Los Amos de la Cueva es una novela novedosa, es un exitoso retorno al indigenismo. Esta corriente literaria en América Latina encontró su real repunte y su vigor en el proceso independentista del siglo XIX, de los pueblos hispanoparlantes. En esos años de lucha en pos de la emancipación, llegó un momento en el que el colonialismo español se tornó decrépito y decadente a los ojos de América, y la literatura no escapó a ese sentimiento de escepticismo hacia el predominio ibérico. Fue así como los escritores se volcaron hacia lo autóctono. Surge en la literatura latinoamericana una mirada hacia el aborigen exterminado
con la ley del garrote, de manera que el quehacer literario se convierte en una forma muy original de mostrar a España la rudeza con que enfrentó a la etnia nativa. En nuestro país, los escritores indigenistas más sobresalientes son Francisco Javier Angulo Guridi, con Ibaniona, La Fantasma de Higüey y La Ciguapa. A él le sigue José Joaquín Pérez con Fantasía Indígena. La literatura indigenista fue dejada fuera de la agenda de nuestros literatos. Empero, más de una centuria después de ese olvido colectivo y secular del indigenismo en la literatura local, don Rafael Paula, en un exitoso retorno, nos sumerge en esa temática. Ese muchacho es terrible, Pedro. Un infante horrible, como un infante terrible. Él sabe cuánto yo lo estimo y le agradezco, porque es un talento que Dios nos mandó para tener. Él es de Sabaneta, de Santiago Rodríguez. Sí. Y ya lo queremos como nieto adoptivo de Tenares. Yo quisiera compartir, Edward, contigo y nuestros amigos que nos escuchan, algo acerca de los personajes y la trama de la novela. Sí, de forma breve. Que hay un personaje, bueno, el boyero, creo que es el personaje principal, ¿verdad? Que me gustó mucho la construcción de ese personaje. No sé si hay parte de autobiográfico en él, no sé, porque me tocó mucho cómo se introduce en la trama, cómo sirve de vehículo para que el lector se introduzca en ese mundo fantástico de la cueva. Entonces hablen un poquito de eso, por favor. Sí. En la novela, bueno, los novelistas saben más que yo de esto, de las tramas, cómo se organizan, cómo se seleccionan y caracterizan los personajes, que sean adecuados, que se comporten como tal, aunque los que escribimos, y tú lo sabes, Edward, porque escribes, a veces somos víctimas de los personajes. Cuento, uno dice, el personaje tal va a terminar así, y tal vez tiene que terminar de otra forma, porque él cobra vida. Entonces el boyero, un padre abnegado, sin esposa, imagínatelo entre una loma, en una casita llena de barro por fuera, de sucio según la lluvia. Él vive de arar tierra con una yunta de bueyes, de cuidar a sus niños, de alimentarlos. Pero entonces tiene la desdicha de, hay un autobús que llega lleno de turistas para ver la laguna de Buenavista, la cueva y todo esto, y de forma sucinta o resumida se desrica porque el camino está muy enlodado y es muy empinado. Entonces buscan al boyero para que con su yunta de bueyes pueda ayudar a alar el vehículo. Entonces pone los bueyes adelante, él se pone atrás con otra persona a empujar. Se rompió todo lo que tenía que romperse. Tú sabes que los escritores rompemos todo. Y entonces el autobús ya no fue manejable y los turistas voceando y con una actitud furiosa porque en lo que se habían metido y todo esto. Lo que hay es que el autobús fue bajando con el boyero y otra persona, u otras dos, me parece, detrás tratando de sostenerlo. Y el autobús se los llevó hasta el fondo de la laguna, que estaba muy, muy allá abajo. Entonces ya tú sabes lo que sigue en la novela, ellos bajando con todo el autobús hacia el fondo de una laguna que se tienen tantas leyendas y de la cual se dice que nadie ha podido llegar al fondo. Entonces yo dije que nadie ha podido, pues estos sí van a llegar. Lo curioso es que en el fondo ellos encuentran un ambiente seco. O sea, no hay agua. Claro, ahí está parte del suspenso y la mala fe mía como escritor. Todo eso tiene uno que imaginarlo porque ya ellos habían perdido el sentido. Los otros se ahogaron de una vez. El boyero no se ahogó, o al menos él creyó que no se ahogó. Y ya tú sabes lo que sigue también. Fue rescatado por unos seres que a él le parecieron muy extraños. Lo levantaron una litera. Los mayorcitos de edad saben que es una litera. Se lo llevan. Lo curioso es que cuando se lo llevan dentro de la laguna, pero seca, él se da cuenta que ellos no tienen pies, sino como que de las rodillas hacia abajo se pierde la imagen y ellos flotan.
ese personaje pues pasa a ser determinante en la novela con las peripecias, las amarguras y todo lo que él pasa en la cueva, pero tiene momentos luminosos porque lo primero es que él está luchando por escapar. ¿A donde lo llevaron? Lo subieron a un lecho de roca, como si fuera una cama, pero en pie, altísimo, para que no se pudiera tirar de ahí. Está dentro de una cueva y de vez en cuando iban a vigilarlo, pero él se da cuenta que los que iban a vigilarlo no tenían pie, sino que flotaban. Yo decía, ¿pero qué es esto? Tenía un reloj puesto, un reloj malito ahí, simple. Entonces después él ve que hay unas mujeres con aspecto diferente al que él conoce, que están como curioseando con el reloj y dice, pero y las acusa de ladronas. Nadie en la cueva habla. Ellas salen huyendo. La desesperación de él era, ¿cómo estarán mis hijos? Ya llegaron de la escuela y yo no les guardé comida. Yo tengo que irme pronto. Él pensaba solo en eso, pero él no entendía lo que le estaba pasando. Después aparece el típico charlatán, tú sabes, el personaje que llega con unas botas de tacos de hueso, una ropa medio raída, una camisa con un bolsillo tumbado, un pantalón de poliéster delgado, con una barbita, que se le hace identificar con él como si lo conociera. Dice, muchacho, entonces, ahí es que él entra más en confusión, pero ¿cómo tú me conoces? ¿Quién eres tú que tú buscas aquí? ¿Por qué tú andas vestido así y los demás no? Vale decir que los demás que no tenían pies andaban con un taparrabo, como decimos. Entonces, él va poquito a poquito asumiendo su nueva realidad, aunque no la comprende. O sea, estarse tranquilo, le untan un zumo, él ve que están macerando unas hojas y eso huele muchísimo, muy bueno, para untarse en las heridas que él tenía según cayó en la laguna. Tú sabes, rescatando la medicina tradicional de nuestros aborígenes en la novela. Y por ahí te sigo contando hasta que comienzan a hacerle ver los que están ahí que él es una especie de semidios, que él es al que estaban esperando. Y le dicen que él se llama Guarocuya. Dice, no, el nombre mío no es Guarocuya. Bueno, lo importante en ese sentido es que cada vez que él podía escapar, lo intentaba. Veía una puerta y cuando iba a cruzar la puerta se cerraba en una roca, una cueva. Entonces no podía. Cuando él se fue, ya dije, como acostumbrando al ambiente, se fue integrando y ellos comenzaron a hablar, a decirle, mira, te estábamos esperando, mañana te vamos a enseñar cómo que nosotros cazamos dentro de la cueva. Imagínate un mundo enorme, te vamos a llevar a que veas un baile nuestro, el famoso areíto, debe ser bonito, te vamos a enseñar lo que hacemos, todo eso. En una también le enseñan, ya cuando lo ven convencido de que no se quiere ir y que él acepta que es Guarocuya, que tú sabes que es el primer nombre de Enriquillo, porque ellos le están diciendo que él es Enriquillo, que es Guarocuya, y dicen no, pero después que, hasta por conveniencia, él dijo, ok, yo soy Guarocuya. Le fueron tomando confianza y enseñándole cosas como un tesoro que ellos tenían en otra cueva, a la cual se accesaba sumergiéndose entre un charco de agua y saliendo entonces de nuevo a otra pequeña cueva que está llena de piezas de oro. Como tú leíste la novela, sabes que ahí él se ilusiona diciendo, la única forma, es una persona muy honesta, la única forma de que a mí me crean, porque todavía él sigue con el regreso en la cabeza y los niños de la escuela que han llegado y no tienen comida, pero está haciendo la llante de que él no se quiere ir. Dice, cuando yo me vaya de aquí, la única forma de probar que yo estuve aquí es llevándome una pieza de oro de esas que están ahí. Pero ellos, los seres inexplicables, indescriptibles, podían leer el pensamiento. Y lo miraban. Ellos no tenían ojos como tú y yo, sino como cuencas rojizas. Espérate, yo me inventé una serpiente, la que allá crearon la leyenda o en el mito tenarense de 2 cabezas, yo la hice de 5. Sí, una versión aumentada y mejorada.
Ahí, si tú viste en Sí. la descripción de la serpiente, hay una mezcla, una amalgama como de bien y mal. Ella puede atacar y acabar, pero también puede salvar. Ella es Ok. de oro incluso, o tiene grandes partes de oro, pero ella es una guardiana de la laguna y lo conduce a él prácticamente. O sea, ella nunca lo atacó, a los demás sí. Ahí yo me aprovecho, cuando ella acepta que es Guaracuya, comienzan a contarle la llegada de los europeos. Viste la figura terrible, tenebrosa, yo utilizo, que no llegaron en carabelas, sino en naves tipo carabelas, pero que flotaban, y que por donde quiera que pasaban iban dejando un chorro enorme de sangre. Ya tú sabes el símil, la comparación que estoy haciendo en ese sentido. La descripción de esa masacre europea contra nuestros ingenuos taínos es terrible. O sea, yo me cebé, ahí le puse el plus para, porque yo siento eso. O sea, yo tengo ese duelo eterno. Alguien me dijo una vez, es que si no fuésemos colonizados por España, pues anduviéramos con taparrabos. Y yo, no, tal vez no, porque yo tengo ejemplos de etnias que no han sido masacradas y están felices hoy día. Estados Unidos tiene todavía reservaciones. Entonces, bueno, ya tú sabes el final y hasta ahí voy a llegar. Sí, para no contarle la novela completa, sí, a los oyentes, ¿verdad? El para final es que... No, del final no vamos a hablar nada, para no spoilear, para no destripar y que sí, los amigos oyentes se interesen en leerla. Pero hay una pieza, yo quiero que tú me permitas mencionarla, que es el guanín. Claro. El guanín es un medallón que utilizaban los que tenían mucho poder político y social entre los taínos. Tenían un collar de productos del mar, entonces que los taínos pescaban. Y entonces al final colgando tenían una medalla enorme de oro que ellos le llamaban guanín. Pues ese artefacto yo lo utilizo para terminar la novela, sorpresivamente. Y sí, lo dejaron ir porque ellos dijeron, no vale la pena retenerlo, porque por más que queramos, él no se va a adaptar a ser Enriquillo. Y lo tuvieron que dejar ir, porque imagínate, ¿qué vamos a hacer con ese muchacho? Ahora, hay en el realismo mágico que tú planteabas al inicio, hay un truquito ahí. Por ejemplo, si diría un lector, pero ven acá, si se ahogó cuando cayó con todo y guagua, ¿cómo regresa a un hospital dominicano? Okay. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí en suspenso. Sí. Para que la gente se interese. Yo creo que todo lo que hemos escuchado, o lo que ustedes que han escuchado el programa, pueden sentir esa curiosidad por saber qué pasa. Discúlpame, Eduardo. Yo quiero en menos de 2 minutos mencionar reacciones. Esa novela, bueno, Primitiva Castillo dijo cosas que yo dije, no puede ser, pero muchas cosas. Acá me dijo una lectora, me dijo, Jesús Santísimo, no la vuelvo a leer más nunca. Y yo, ¿pero por qué? Se llama Kimberly, una comunicadora. Me dio pesadilla, la serpiente de 5 cabezas. Y bueno, logré entonces el impacto que yo quería con la serpiente. Tengo reacciones incluso escritas, las tengo guardadas, de personas que me han enviado sus comentarios, y todos han sido elogiosos. No porque la novela sea buena, sino porque ellos no tenían otra cosa que decir. Hay un amigo mío que se llama Humberto Checo. Sí. Es uno de mis lectores asiduos, y él dice, no, yo sentí que estaba dentro de la novela. Él me dice que él se vio dentro de la novela, porque él es de Ainhoa, San José de las Matas, y él me dice, todo lo que tú describes ahí es igualito a Ainhoa, y es así mismo, o sea, la leyenda, el paisaje. Humberto Checo dijo, don Hugo Mir, que era hijo de don Pedro Mir, y éramos muy amigos, ya pasó a otro plano, y él, bueno, era, como dicen comúnmente, loco con esa novela. Y dije, wow, mi primera temeridad novelera logró asustar por lo menos a Kimberly. Sí, eso es una gran cosa, ¿verdad? Sí. Claro, eso tiene su mérito. ¿Dónde los amigos oyentes pueden hacerse con un ejemplar de Los Amos de la Cueva
¿Dónde está disponible? Si está en Amazon, si va a estar. En Tenares, ¿qué ha pasado? En forma física, en Tenares tiene varios ejemplares mi hermana, Miriam Paula, que tú sabes dónde vive. Y si alguien se interesa y te comunicas con esa persona, pues tú dices, yo te llevo. Y ahí entonces partimos dividendos, tú coges para allá y ya es el dividendo. No, tú eres el contacto. Ok, qué bien. También déjame agradecer a Nelly Ten, que en San Francisco de Macorís, en Telenor, tiene o tenía un programa de televisión y me entrevistó hablando de esta novela, como lo estamos haciendo ahora. En mi casa tengo algunos ejemplares. En Jarabacoa. Sí, en Jarabacoa. En Estados Unidos se vendieron varios ejemplares. En internet está en Amazon, Los Amos de la Cueva. Perfecto. ¿Y qué más te puedo decir? ¿Sí? Ahí lo pueden adquirir. Si alguien me dice, envíamela hasta por Caribe Tours, yo se la envío. Excelente. Ahí tienen todas las vías y las opciones para hacerse de su ejemplar de Los Amos de la Cueva. Se me quedó un dato que a mí me va a doler el estómago y no lo digo. Ah, pues dígalo, suéltelo. En el año 2016, justamente cuando yo puse en circulación mi novela, me encontré con una película boricua que se llama Los Taínos de la Cueva, algo así, muy similar a mi novela. Y en ese mismo año, la Universidad de Pensilvania, INTEC, la Academia Dominicana de la Historia y The History Channel, tengo una confusión si fue de History o Investigation Discovery, publicaron los resultados de una investigación, de un proyecto que se llama Proyecto Genográfico, en donde determinan como conclusión que el 4% del ADN dominicano es taíno. Y yo me sentí contento y orgulloso con ese proyecto, con esa investigación. Sí, o sea que parte de la raza, de la etnia taína sigue en nuestro ADN por lo menos, ¿verdad? Que no se extinguió por completo, ¿verdad? Sí, sí. Nada, Rafael, ya sí tenemos que concluir. Como todos los si me dejas te doy 1000 datos más. Y nada, esperamos que vuelva por aquí, que no nos deje solos. Yo soy el agradecido y sabes que cuentas por aquí. Conmigo. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.